¿Hay alguien por ahí? Entonces, de acuerdo al principio general de la hidrostática, ya tenemos que la presión experimenta variaciones en la dirección vertical en la medida que el cuerpo va cambiando su profundidad. Entonces, podemos decir que la presión experimenta variaciones en la dirección vertical en la medida que el cuerpo vaya cambiando su profundidad relativa respecto del nivel de la superficie libre del fluido. Y la presión depende de la densidad del fluido, de la aceleración de gravedad y de la profundidad a la cual estamos haciendo el cálculo correspondiente. ¿Ya? Ahora, para propósitos de ingeniería, en general se considera que la aceleración de gravedad es un valor constante y como en general vamos a considerar para estos casos y no para otros que la densidad del fluido es incomprensible y consecuentemente que el valor de su densidad es constante. Consecuentemente, la presión en instante último depende básicamente de la profundidad a la cual estemos haciendo el cálculo correspondiente. Entonces, ¿qué habíamos deducido? Que el diferencial de presiones respecto al nivel Z es igual a menos la densidad por la aceleración de gravedad. Y que también podíamos escribir como diferencial de presiones es igual a la densidad por la aceleración de gravedad por el diferencial de presiones de sub Z. Y que la presión depende básicamente, exclusiva y preferentemente de la variación de profundidad a la cual estamos haciendo los cálculos correspondientes. Todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿Ya? A que yo ubico mi eje respecto del cual hago los cálculos y ahí comienzo a definir a qué llamo el nivel 1 y a qué llamo el nivel 2. Muchas veces colocamos el eje de referencia a nivel de la superficie del líquido. Donde coloco los ejes corresponde a una decisión que tomo que me permite colocar los ejes donde me sea más conveniente y me haga más sencillo los cálculos. Ya, variaciones de la presión en un fluido incompresible. Tenemos que a nivel de la superficie libre del fluido actúa la presión atmosférica. Y el valor de la presión hidrostática, o en general el valor de la presión varía con la profundidad. Y acá podemos tener dos esquemas. En el esquema del lado izquierdo podemos decir que el valor de la profundidad depende solamente de la profundidad a la cual estoy haciendo mis cálculos y es un valor constante que depende solo de la profundidad. En el esquema del lado izquierdo estamos mostrando cómo varía el nivel de la presión hidrostática o la presión manométrica o de la presión gauge en relación con
la variación del punto en el cual estamos haciendo el cálculo correspondiente. Y aquí la presión varía en forma lineal. La presión hidrostática varía desde un punto cero, porque Z vale cero en este punto, y en el punto final tiene un valor ya conocido que es la profundidad, y podemos calcular que en este punto la presión equivale al producto de la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por la profundidad correspondiente. ¿Ya? Entonces, muchas veces tenemos que hacer alguna simplificación y podemos calcular cuál es el valor total de la fuerza hidrostática que nos genera este líquido, que tiene un cierto valor de densidad o de peso específico en relación a la altura. ¿Cuál es la fuerza total que nos origina esta columna de agua, que parte de un valor 0 y llega a un valor h? ¿Y dónde se encuentra la fuerza equivalente que nos origina este prisma de presiones? ¿Cuál es la presión, la fuerza total que soporta este muro vertical, ocasionado por la presión hidrostática? ¿Quién me puede ayudar ahí? La fuerza que actúa sobre este muro vertical es la integral del área por el diferencial de presiones que actúa desde el punto, desde h sub 0 hasta h igual a h. ¿Cuál es el área de un triángulo rectángulo? Base por altura dividido en 2, ¿no? Perfecto. La base es, en este punto, sería peso específico por la profundidad. Tengo la altura, consecuentemente la fuerza total que nos origina esta columna de agua sobre el muro va a ser el ancho del muro por el valor de la base de este triángulo de presiones, que es peso específico por altura partido por 2 y multiplicado por el ancho correspondiente. Esa es la presión hidrostática, perdón, la fuerza hidrostática que nos genera esta columna. ¿Y cuál es el punto de aplicación de esa fuerza? Que nos ejerce el mismo efecto sobre este muro, o mejor dicho, calculamos la fuerza. ¿Cuál es el punto de aplicación de esa fuerza que nos origina los mismos esfuerzos sobre este muro?
¿Dónde se aplica esa fuerza equivalente que ya aprendimos a calcular, que era la integral de el área por la presión sobre el elemento? ¿Dónde se aplica? Se aplica en la mitad, en el tercio de arriba, en el tercio de abajo. ¿Dónde se aplica y cómo lo podemos calcular? ¿Qué pasa si respecto de este elemento de presiones que se va aplicando, que va creciendo a medida que nos vamos profundizando, tomamos momento respecto de este punto? Ese momento tiene que ser igual al momento que nos genera la fuerza equivalente aplicada sobre el punto correspondiente. Y en base a esa condición podemos determinar cuál es el punto de aplicación de esa fuerza equivalente a esta columna de agua. Seguimos con los temas. Entonces, yo creo que tienen que repasar sus apuntes de física, los apuntes básicos de diseño de estructuras que les permitan calcular rápidamente cuál es la fuerza equivalente, cuál es el punto en que esa fuerza equivalente se aplica para los casos que se usan aquí en hidráulica, que no son muchos, pero tienen que tenerlo en la punta de los dedos. ¿Ya? El otro tema que vamos a ver es el principio de Pascal. ¿Alguien recuerda lo que era el principio de Pascal? Una cosa son los principios en la forma, o las leyes en la forma en que fueron enunciadas por la persona que los expuso, y otra, la forma en que hoy día se conocen. El principio de Pascal, en la forma que hoy día se usa, nos dice que la fuerza que se aplica sobre un líquido incompresible que está dentro de un depósito de paredes indeformables, ese incremento de presiones se reparte en todas partes con el mismo incremento en la magnitud. La forma en que fue expuesto el principio de Pascal es absolutamente distinto a eso. La forma que hoy día se conoce el principio de Pascal es la forma más vendedora y más sencilla de entender. La forma en que lo expuso Pascal nos dice que si un barco lleno de agua, cerrado por todas partes, tiene dos aberturas, una de las cuales es 100 veces mayor que la otra, y en cada una de ellas se ajusta un pistón, resultará que un hombre empujando el pistón pequeño igualará la fuerza de 100 hombres que estén empujando el otro pistón, 100 veces mayor, y superará la fuerza de 99 hombres. Ese es el principio de Pascal en la forma en que fue expuesto por Blaise Pascal por allá por los años 1650.
forma actual. La presión ejercida por un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Esa es la forma en que hoy día conocemos el principio de Pascal, o también ley de Pascal. ¿Ya? ¿Cómo explicó Pascal su experiencia? Dijo, oiga, yo agarro un barril, sobre este barril coloco un tubito muy finito y largo y comienzo a echarle agua en la parte superior del tubo y va a llegar un momento en que el barril va a colapsar solo por el efecto del agua o del líquido que coloco en este pequeño tubito bastante largo. Entonces, el principio de Pascal es más conocido hoy día. Uno lo asocia con el tema del incremento de presiones y si le preguntan a ustedes a una persona quién es el que desarrolló o propuso el principio general de la hidráulica, usualmente la respuesta es, oiga, es Pascal. No, Pascal hizo algo que resultó ser muy vendedor, tuvo muy buen marketing. Entonces, el experimento Pascal era realmente asombroso porque un barril era roto por una columna de agua de una forma inexplicable. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer, hice unos pequeños numerillos. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre la tapa del barril? Entonces aquí vamos a suponer que el barril tiene 40 centímetros de diámetro en su parte superior, se encuentra lleno de agua y sobre la misma, para efectos del cálculo, vamos a asumir que colocamos un tubo de 16 milímetros de diámetro y de 6 metros de altura y lo llenamos de agua. Entonces nos dicen que tenemos un tubo de 16 milímetros de diámetro que lo vamos a asumir como diámetro interno y podemos calcular cuál es el volumen de agua que entra en este tubo de 16 milímetros de diámetro y de 6 metros de alto. Resulta ser un volumen de 1,2 litros. ¿Ya? Nos vamos a olvidar del principio general de la hidrostática y vamos a decir, perfecto, ¿cuál es la fuerza que actúa en la base de este tubo a consecuencia del peso de la columna de agua? Podemos hacer los calculillos y la presión que tenemos en la base del tubo a consecuencia de esta columna de agua es de prácticamente 0,6 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Hacemos los cálculos en la tapa. Tenemos la presión en este punto que actúa sobre toda la tapa. Y hacemos los cálculos, la fuerza sobre la tapa es presión por área, diámetro de la tapa 400 milímetros, el área de la tapa nos da tanto, cuál es la presión, y nos indica que la fuerza total que se actúa sobre la tapa es de 754 kilos. Y esa es la fuerza resultante a consecuencia
de este tubito que pesa 1,6 kilos. Perdón, de ese tubito que nos genera una presión hidrostática de prácticamente 0,6 kilos por centímetro cuadrado. Número desconocido. ¿Ya? Entonces, número desconocido. Entonces, a través de este numerillo, uno puede indicar cuál era la fuerza que generaba esta columna de agua, que tenía un peso total de 1,2 litros y que por efecto del concepto de presiones se transformaba en una fuerza que actuaba sobre el barril de 754 kilos, lo cual rompía todo el barril. Y de esa forma, Pascal vendió su experimento. Entonces, si volvemos atrás, la forma en que Pascal decía, si en un barco lleno de agua cerrado por todas partes tiene dos aberturas, una de las cuales es 100 veces mayor que la otra, y en cada una de ellas se ajusta un pistón, resultará que un hombre empujando el pistón pequeño igualará la fuerza de 100 hombres que estén empujando el otro pistón, 100 veces mayor, y superará la fuerza de 99 hombres. Entonces, si uno hace este experimento en la casa, oye, pero qué raro esta cosa. Y es solamente por el concepto de presión hidrostática, que ahora nos queda absolutamente claro. Ahora, hablamos sobre el principio general de la hidrostática, pero el principio general de la hidrostática, que nos decía que la diferencia de presiones entre dos puntos ubicados a distintas profundidades en un líquido en reposo es igual al producto de la densidad por la aceleración de gravedad por la diferencia de las profundidades a las cuales estos dos puntos están. Pero en base también a este principio y también en base al principio de Pascal, se pueden definir las propiedades que se deducen del principio general de la hidrostática, que probablemente son tan relevantes como el principio mismo y que nos van a permitir y que permitieron un avance realmente importante de la hidráulica. La primera propiedad: en cualquier punto en el interior de un líquido en reposo, la presión es la misma en todas las direcciones. En cualquier punto en el interior de un líquido en reposo, la presión es la misma en todas las direcciones. El trabajo matemático que permite llegar a esta conclusión, yo se los voy a compartir y ustedes por favor después revísenlo. ¿Ya? ¿En qué consiste? Se hace un equilibrio de fuerzas en el eje X, en el eje Y, en este eje inclinado, y se llega finalmente, después de un análisis algebraico y de un concepto de diferenciales, a que la presión tanto en el eje X como en el eje Z es la misma. Entonces aquí lo vamos a hacer rápidamente. Fuerza debida a la presión según el eje X. Diferencial de fuerzas en el eje X, la presión por D sub Z por 1, la fuerza en el eje Z tiene la misma expresión, ya, y la fuerza debido a la presión, sobre la cara, diferencial de presiones, P sub N en este plano inclinado por D sub Z por 1.
las fuerzas debido a la gravedad, y volvemos al principio general de la hidrostática, el peso de esta partícula es la densidad por la aceleración de gravedad por d sub x por d sub z medios por el ancho unitario. Como el prisma está en equilibrio, ¿qué tenemos? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X vale 0, lo cual significa que la presión según el eje X por dz menos la presión en el plano inclinado por d sub z por el seno del ángulo vale 0. Respecto al eje Z tenemos la misma situación. P sub z por d sub x menos P sub n por d sub z por coseno phi menos el peso del elemento vale 0. ¿Ya? Como seno del ángulo vale d sub z sobre d sub s y el coseno del ángulo vale d sub x sobre d sub z, se hacen los reemplazos, se sigue haciendo trabajo de álgebra y obtenemos que el valor de la presión en el eje X vale lo mismo que en el eje N. Perdón, la presión aquí en el plano inclinado. Seguimos haciendo trabajo de álgebra y nos queda finalmente esa expresión. Y aquí en el límite, esta partícula va a ser realmente infinitesimal. O sea que el d sub z tiende a un valor 0. Y a consecuencia de eso, uno llega a la conclusión que P sub z vale lo mismo que P sub n, y eso vale P sub x igual a P sub z igual a P sub n. Entonces, en un líquido en reposo, la presión tiene el mismo valor en los ejes en que queramos medirla. Pues, la segunda propiedad del principio de Pascal nos dice: la presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno de un fluido en reposo es la misma, porque todos los puntos están ubicados a la misma profundidad respecto a la superficie del fluido, al nivel de la superficie libre. Como H vale lo mismo, la segunda propiedad nos ratifica: la presión en todos los puntos situados en el mismo plano horizontal en el seno de un fluido en reposo es la misma. La tercera propiedad establece que en un fluido en reposo, la fuerza de contacto que se ejerce en el interior de un fluido, una parte de un fluido sobre la otra contigua al mismo, tiene la dirección normal a la zona de contacto. En un fluido, la fuerza de contacto que se ejerce en el interior de un fluido, una parte de un fluido sobre la otra contigua, tiene la dirección normal a la zona de contacto. Y esta es realmente importante. La cuarta propiedad dice: la fuerza de la presión de un fluido en reposo se dirige siempre hacia el interior de un fluido. Es decir, es una compresión, jamás una tracción. Entonces nosotros, cuando hacíamos comparaciones de sólidos con fluidos, indicábamos que los sólidos pueden transmitir compresión y tracción. Los fluidos solamente compresión, jamás una tracción. Y a consecuencia de esto, también se establece que la presión absoluta no puede ser jamás negativa.
La quinta propiedad, la superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal. Entonces, a consecuencia del principio general de la hidrostática, que nos dice que la diferencia de presiones es igual a tal cosa, se generan estas cinco propiedades que son las que le dieron un impulso espectacular al mundo de la hidráulica. Y son realmente potentes. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de hidráulica, de hidrodinámica o de hidrostática, siempre estamos considerando el principio general de la hidrostática, el principio de Pascal, como elementos que permitieron un desarrollo realmente significativo y fueron la piedra de base del desarrollo de la hidráulica. ¿Ya? Volviendo al principio de Pascal, un pequeño ejercicio sencillo. Dice, un elevador hidráulico consta de dos émbolos de secciones circulares, uno de 3 centímetros y otro de 60 centímetros de radio respectivamente. ¿Qué fuerza hay que aplicar sobre el émbolo menor para elevar un objeto de 2000 kilos de masa colocado en el émbolo mayor? Pues aquí, antes de hacerlo, quiero sacar una cosita. Denme un segundito, por favor. Un segundito. Ya, el ejercicio nos pedía calcular cuál era la fuerza que había que aplicar sobre un cuerpo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Hacemos primero un diagrama. Tenemos un émbolo chico, un émbolo grande. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Y también una de las propiedades del principio general de la hidrostática, que al mismo nivel la presión es la misma. Consecuentemente, nosotros podemos escribir que la presión que se genera en este nivel, donde yo dibuje una línea de referencia, es la misma
la presión en este punto tiene que ser igual a la presión en este otro punto. ¿Ya? Entonces yo digo, a este nivel, la presión del fluido en este punto tiene que tener el mismo valor que a este otro nivel. Y puedo escribir que la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Y puedo finalmente colocar que la fuerza 2 es a la fuerza 1 como la misma relación que tienen las áreas 2 y el área 1. A este nivel, la presión es la misma. Entonces, ¿qué digo? Tengo el punto 1, el punto 2, la fuerza, el radio, el diámetro, el área, la masa, la fuerza y la presión, que son los elementos que entran en mi ejercicio. Tengo, en el punto 1, tengo una fuerza que no conozco, que tengo que determinar, que actúa sobre un émbolo que tiene un radio de 3 centímetros, que me genera un diámetro de 0,6 metros y que me da un área de 0,03 metros cuadrados. ¿Qué tengo en el punto 2? Tengo una fuerza 2 que la conozco. Sé que la masa que tiene es de 200 kilos. Ojo, es masa, no es fuerza. Aquí me están indicando que el objeto tiene 2000 kilos de masa. Entonces me dicen que tiene un radio de 60 centímetros, consecuentemente el diámetro que esto tiene es de 1,2 metros y tiene esa área, 1,13 metros cuadrados. La masa me dicen que es de 2000 kilos. ¿Cómo transformo masa en fuerza? Lo multiplico por la aceleración de gravedad. Y resulta que la fuerza que genera este objeto de una masa de 2000 kilos es de 19.620 newton. Y eso me genera una presión de fuerza sobre área de 17.348 pascales. Sabemos que la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2 por una de las propiedades que teníamos del principio general de las propiedades del principio general de la hidrostática. ¿Ya? El segundo principio de era la segunda propiedad que nos indicaba lo que vamos a ver a continuación. La presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno de un fluido en reposo es la misma. Esta es la propiedad que nos permite aplicar el principio de Pascal al ejercicio que estamos resolviendo. ¿Se dan cuenta ya de la importancia de las propiedades que se deducen del principio general de la hidrostática? Entonces, aplicando el principio, ya tenemos que definimos acá un eje de referencia. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. P1 es F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Y consecuentemente hacemos el trabajo algebraico y concluimos que la fuerza que se tiene que aplicar en el émbolo 1 es de 49 newton
equivalente a 5 kilogramos fuerza o a 5 kilopondrios, que permite levantar una masa de 2000 kilos por el émbolo grande, que tiene un radio de 60 centímetros. Pero acá el tema importante es definir el nivel de referencia y qué propiedad del principio general de la hidrostática nos permite resolver el ejercicio. ¿Alguna consulta? Si no hay consulta, seguimos. Y lo otro, la respuesta literal. La fuerza que se debe realizar en el pistón 1 es de 49 newton, equivalente a 5 kilogramos fuerza. Ahí yo ya he respondido recién aquí, cuando coloco esta expresión literal, he respondido la consulta que se nos estaba haciendo. No termina ahí. Termina ahí. ¿Ya? Otro ejercicio. Dice, en un tubo en forma de U, con las dos ramas abiertas, se echa agua por una de las ramas. A continuación, se añade aceite por la otra rama. Y se nos consultan varios temas. ¿Alcanza el agua la misma altura en las dos ramas? ¿Alcanzan la misma altura el agua y el aceite? ¿Cuáles son las alturas en cada rama si el volumen de aceite es de 20 centímetros cúbicos? El diámetro externo de los tubos de vidrio es de 2 centímetros y su espesor es de 3 milímetros. Datos: densidad del agua, 1000 kilos por metro cúbico; densidad de aceite, 800 kilos por metro cúbico. Profe, ¿Sí? el ejercicio anterior y este están en la tarea 1, ¿la va a considerar igual? No. Después lo puedo cambiar por otro. A ver si los cambio después, más o menos, para que sean más interesantes. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Primero, dibujamos el esquema. Y cuando hemos echado agua en este tubo, el tubo llega en una posición de equilibrio en que ambos niveles son iguales. Se añade aceite por la otra rama. O sea, aquí agregamos aceite. Agregamos un peso adicional. ¿Alcanza el agua la misma altura en las dos ramas? ¿Qué creen ustedes? No, claramente no, profe. Claramente no, porque cuando estamos en la situación base, ambos están sometidas a este nivel a la presión atmosférica. O sea, hay una fuerza que actúa, que es el área sobre la presión atmosférica, que mantiene este nivel. Cuando yo le echo aceite, estoy aumentando la fuerza. Consecuentemente, este nivel va a descender y este otro va a bajar, va a subir. ¿Cuánto? No lo sé. Consecuentemente, ¿alcanza el agua a la misma altura en las dos ramas? No. ¿Alcanzan la misma altura el agua y el aceite? ¿Qué creen ustedes? Se supone que sí, porque están sometidos a la misma presión. Profe, pero las densidades son distintas. Yo creo que no. A ver, debatan ustedes.
obviamente, como las densidades son distintas, las alturas van a ser distintas, porque el tubo tiene las mismas características en una parte y en otra. Entonces, respecto a la respuesta A, ¿alcanzan la misma altura de agua en las dos ramas? No. ¿Alcanzan la misma altura el agua y el aceite? No, porque cuando están aquí en una situación de equilibrio, solamente hay agua, estamos en una situación de equilibrio, echamos el aceite de acá, y obviamente respecto a este nivel, estos van a soportar la misma presión a este nivel, pero como las densidades son distintas, las alturas de agua en la columna izquierda y en la columna derecha van a ser distintas. Profe, ¿Sí? ¿Está considerando cuando he echado el aceite o después o antes de echarlo? Porque eso varía harto, porque debería tener la misma altura si no he aplicado el aceite. Por Porque el mismo supuesto. diámetro y todo. No, pero Ya, es que ok. dice, en un tubo se echa agua en una de las ramas. A continuación se añade aceite por la otra. Entonces, siempre lean el enunciado. El Ya, enunciado perfecto. me dice, oiga, primero tengo una situación de equilibrio de agua y después le echo aceite por una de las ramas. Esa es mi situación base, no es esta. ¿Ya? Y en la pregunta C nos dice, ¿cuáles son las alturas en cada rama? Entonces aquí viene un tema importante. Ay, pensé que lo tenía... A ver, déjenme ver. Ahí. Ya, ahora lo tengo bien. ¿Ya? En la situación del lado izquierdo, tengo la situación base. En la situación del lado derecho, tengo la situación con proyecto. Entonces, yo les indiqué que muchas veces valía la pena hacer un esquema que permitiera comparar las situaciones. Y aquí hay un ejemplo en que eso queda graficado. Tengo situación base y situación con proyecto. En la situación base tengo los dos tubos con el mismo nivel y en la otra situación tengo que he agregado el aceite, ¿ya? Y ha habido un descenso en la columna del nivel de agua en la rama izquierda y un ascenso de agua en la rama derecha. Por equilibrio, si esto bajó, es lo que acá debió subir. Entonces, en todos los ejercicios de presiones, interesa definir cuál es la situación base y cuál es el nivel de referencia. Entonces yo digo, mis cálculos los voy a hacer respecto de este nivel de referencia. Nivel de referencia en la situación base. Y ese nivel, y tengo otra línea en la situación de equilibrio, en la situación ya con el aceite colocado aquí en este sistema. Oye, hagamos un pequeño break, más o menos que me están tocando el timbre en la casa y estoy solo. Volvemos entonces en 10 minutos más. Mientras, por favor, intenten hacer el ejercicio. Lo voy a dejar aquí en la pantalla. ¿Ya? Nos vemos entonces. Un cuarto para las 6. Voy a parar la grabación. Ya.